Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Hola, profe. Sí, sí. Bueno, bueno, nosotros nos quedan dos temas importantes para ver, que es todo el régimen de remuneración de directores y responsabilidad. Vamos a hablar una parte hoy y seguramente la otra vemos si la podemos terminar. Vamos a empezar, pero no sé si vamos a terminar el régimen de responsabilidad. Y me gustaría, en la medida de lo posible, hacer con ustedes alguna práctica de un simulacro de asamblea, algo así por el estilo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar a hablar hoy entonces de todo lo que sería el régimen de remuneración de los directores, que sería lo primero que tenemos para hablar en la clase de hoy. Yo les voy a compartir el PowerPoint. Y como les decía, vamos a hablar del régimen de remuneración de los directores, vamos a hablar del régimen de representación, la importancia que tiene el órgano de directorio, cómo se reúne, cómo toma decisiones ese órgano de directorio. Y por último vamos a hablar del régimen de responsabilidad de los directores y de lo que es la acción social y la acción individual de responsabilidad de los directores. Vamos a empezar a hablar entonces del régimen de remuneración de los directores. El régimen de remuneración de los directores, ustedes lo tienen en el artículo 261 de la ley. Es un artículo bastante extenso que trata de establecer cuál es este régimen de remuneración que va a tener el directorio y el Consejo de Vigilancia, y si no va a estar fijado por el Consejo de Vigilancia o la propia Asamblea. Y a los efectos de establecer este monto o establecer cuál es el régimen de remuneración, el legislador piensa que los directores tienen que llevarse retribución, tienen que cobrar por las prestaciones que realizan, en tanto y en cuanto los socios se lleven utilidades. Es decir, que establece un sistema en tanto y en cuanto que los socios se lleven utilidades, se lleven esas ganancias líquidas y realizadas, los administradores van a poder cobrar remuneración. Por el contrario, si esas ganancias líquidas y realizadas no son distribuidas, se va a achicar el porcentaje de retribución de los directores. Ese es el sistema básico. ¿Por qué tiene esta estructura? Porque el legislador lo que quiere es que no se utilicen las sociedades para que los directores se beneficien llevándose dinero, llevándose beneficios, y por otro lado los accionistas no se lleven esas ganancias líquidas y realizadas. Es así entonces que establece un tope máximo para que se puedan llevar en concepto de remuneración por el desempeño de sus funciones, incluidos sueldos y cualquier otro tipo de remuneración, los directores y los miembros del Consejo de Vigilancia, que no pueden exceder del 25% de las ganancias. Ese tope del 25% de las ganancias, que cuando hablamos de ganancias hablamos de las ganancias líquidas y realizadas, que habla el artículo 68, que van a ser aquellas que van a dar pie a que se distribuyan utilidades a los accionistas. Se va a reducir ese tope del 25% hasta un 5% cuando no se le distribuyan a los accionistas ganancias líquidas y realizadas. Y ese tope del 5 al 25% se va a ir incrementando proporcionalmente en la medida que se aumente el porcentaje de distribución de utilidades o distribución de ganancias a los accionistas. Y después se establece una excepción donde podemos dejar de lado ese parámetro específico que dice, habla de dos temas que pueden darse, que son cuando existen comisiones especiales o funciones técnico-administrativas por parte de uno o algunos directores frente a lo reducido o inexistencia de ganancias. Y en esos casos hay una excepción donde podemos hablar de otra forma de retribución, aunque tengamos ganancias exiguas o no se Profesora, distribuyan utilidades a los accionistas. Sí, disculpe, se escucha bajo. se escucha bajo, me mataste con el que se escucha bajo. Vamos a ver cómo lo solucionamos. A ver, Gracias. esto, esto está al máximo.
Así que esto estaría bien. Y ahora entonces vamos a ver. Quiero ver esto. ¿Sabe, doctora, cómo suele mejorarse ese problema? Cuando usted va a la configuración Sí, de Zoom, hay dentro de ahí. lo que es la configuración de micrófono la posibilidad de subirle la intensidad al micrófono o que esté en automático. Ahí le subí la Yo estoy intensidad escuchando y bien, ¿eh? No sé si... ahora se escucha bien. Ahora se escucha un poquito mejor, sí, sí. Sí, ahora se escucha Un poco mejor. mejor nada más. No, no, se escucha bien, se escucha bien. Yo la escucho bien personalmente. Yo estoy Pero tengo... escuchando bien también, ¿eh? Yo con auriculares sí, me los tuve que poner. Sin auriculares no escuchaba bien. Bueno, y ahora tampoco, porque tengo el máximo. Y sí, esto es lo que ustedes me dicen, que es esto que voy a Zoom. Acá estoy. Donde yo le digo es donde está el micrófono, que hay una flechita, ahí pone ajuste de audio, y en donde dice micrófono, en donde dice volumen, en ese apartado, ahí va regulando la intensidad. Sí, lo tengo al máximo, chicos. Entonces ya está, debe ser el máximo de capacidad que tiene el micrófono. El máximo lo tengo al máximo de micrófono y lo tengo al máximo en el, ¿cómo se llama? Lo tengo al máximo también ahí en la configuración. Bueno, voy a gritar un poco más fuerte. Y me compré este especial para poder hablar por Zoom. En realidad porque el de la cámara no me servía bien, entonces compré este. Si grito así fuerte, ¿se escucha mejor? Sí, 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 yo la escucho Sí, bien. ahí se escucha. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos diciendo que nosotros teníamos esa relación entre las ganancias líquidas y realizadas y la retribución de los directores. Y en la medida que se distribuyan más ganancias líquidas y realizadas en efectivo a los accionistas, va a ser más alta la retribución. Si distribuimos todas las ganancias líquidas y realizadas, puede ser el 25% de esas ganancias, y se va a reducir al 5% si no se distribuyen esas ganancias líquidas y realizadas. Y en la medida en que tengamos mayor o menor proporción de esa distribución, también va a ser mayor o menor el porcentaje de la remuneración de los directores. Esto que cobran los directores es porque en realidad el legislador lo que quiere es que los directores cobren en la medida en que los socios se benefician. El legislador dice, bueno, a ver, los administradores, ¿qué hacen? Administran los bienes ajenos. Si los socios, los accionistas se llevan ganancias, se llevan dividendos, entonces los administradores van a cobrar. Si no se llevan, no van a cobrar. Salvo, o van a cobrar poco, salvo dos excepciones que son en el supuesto de comisiones especiales o funciones técnico-administrativas, que frente a lo reducido o inexistencia de ganancias, se impone la necesidad de exceder esos límites prefijados, pero ya vamos a ver cómo son. Entonces, básicamente nosotros tenemos que los directores o miembros del Consejo de Vigilancia van a estar retribuidos. Primero, porque lo establezca el estatuto, es decir, que el estatuto puede establecer una forma de retribución, pero por más que establezca una forma de retribución el estatuto, nunca puede ser diferente a lo que establece el 261, es decir, a los topes del 261. Si no, el estatuto no dice nada, va a ser fijado por la Asamblea, conforme el 234 de nuestra ley de sociedades, que en el 234 dice que la remuneración de los directores en materia de asamblea ordinaria, y conforme las pautas que establece el 261 de nuestra ley. Y van a poder tener una retribución fija si son elegidos por el Consejo de Vigilancia, y en ese caso se acuerdan que dijimos que el término de duración era de 5 años y podían tener una retribución fija. En la práctica, yo que hace muchos años que estoy trabajando en la órbita del derecho societario y que estuve por muchos años en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, no he visto sociedades que establecen pautas estatutarias, o no hay por lo general sociedades que establezcan pautas estatutarias para la retribución de los directores, lo que hace que se manejen por el artículo 261. Entonces, este artículo 261, ¿qué va a hacer? Va a fijarlo la Asamblea. La Asamblea, ¿qué nos dice? Lo primero que nos dice, fíjense,
el legislador es que la función de director no es gratuita. Es decir, que va a cobrar, pero va a cobrar en tanto en cuanto los servicios que presten sean de utilidad para la sociedad. Y va a establecer una pauta que va a ser del 5 al 25% de esas ganancias líquidas y realizadas, de acuerdo se distribuyan más o se distribuyan menos ganancias, pero esta remuneración del 5 al 25% va a incluir sueldos y toda otra remuneración de carácter permanente. Es decir, que toda actividad que hace el director que sea de carácter permanente va a quedar encuadrada dentro de este tope que habla el artículo 261 del 5 al 25% de las ganancias líquidas y realizadas que se distribuyan y que tendrían que distribuirse en efectivo. Bien, ¿qué es lo que nos va a pasar? Acá nosotros nos podemos encontrar con que no haya ganancias o que no se distribuyan dividendos. Entonces, si no se distribuyen las ganancias, el tope va a ser el 5%, es decir, que si tenemos 100.000 pesos de ganancias líquidas y realizadas, pero no se distribuyen, el tope mínimo que van a cobrar los directores va a ser ese 5%. ¿Por qué? Porque los accionistas no se llevan las utilidades. Ahora, ¿qué pasa si no hay ganancias o si esas ganancias son reducidas o inexistentes y no alcanzarían para pagarle lo que corresponde o lo que piensan los directores que le corresponde de retribución? En estos casos nosotros nos vamos a encontrar que nuestra ley de sociedades nos permite exceder el tope del artículo 261 y dice cuando hay ganancias reducidas o inexistentes y los directores hagan funciones técnico-administrativas o tengan ejercicios de comisiones especiales, siempre y cuando esa remuneración en exceso del 261 esté aprobado por una asamblea y además tiene que figurar en el orden del día y estar fundado. ¿Qué significa esto? Significa que si yo soy presidente del directorio y voy a fijar los temas de la asamblea ordinaria y voy a establecer, conforme el 234, los temas de esta asamblea ordinaria, voy a fijar la remuneración de los directores. Si yo pienso que no se van a distribuir utilidades o que las ganancias líquidas y realizadas son inexistentes o son reducidas, tengo que cuando publico edictos, en el orden del día tengo que poner remuneración de los directores y además voy a tener que poner en exceso del 261. O sea, tengo que establecer que la remuneración del director va a ser en exceso del 261. ¿Por qué? Porque si yo no pongo en la publicación de edictos que la remuneración del directorio va a ser en exceso del 261, no lo puedo hacer. Ese es el primer requisito que tiene que haber para que yo pueda remunerar a los directores en exceso del artículo 261. Y el otro tema que también hay que ver, fíjense que acá la ley habla de funciones técnico-administrativas y ejercicio de comisiones especiales. Y como en la primer parte, fíjense, del artículo 261, cuando habla de que va a cobrar, dice que va a cobrar el monto máximo que va a percibir el directorio en Consejo de Vigilancia, incluidos sueldos y demás remuneraciones por desempeño de funciones permanentes, establece. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que efectivamente se dice que entran dentro del parámetro del 5 al 25% todo lo que sean funciones permanentes y que para que esté dentro de ese exceso que entraría dentro del 261, tendríamos que tener, según Nissen y alguna doctrina, como un fallo jurisprudencial que es Rivieri de Pietranera, que ya lo vamos a ver, dice que tienen que ser funciones no permanentes. Es decir, que todo aquello que sea de funciones permanentes va a quedar dentro del 5 al 25%. ¿Qué es lo que pasa con los directores? En las sociedades de familia, piensen ustedes, el director muchísimas veces es el que abre el negocio,
el que cuando cierra el negocio va al banco y hace el depósito, el que habla con los empleados, el que habla con los proveedores, es decir, que cumple muchísimas funciones administrativas de carácter permanente. Y a veces esas ganancias son reducidas. Entonces, en esos casos se pretende remunerarle en exceso del 261 por tareas administrativas permanentes. Este fallo de Riviere con Pietranera dice que no puede ser por tareas administrativas permanentes, porque las permanentes quedan dentro del 5 al 25%. Y estas funciones pueden ser técnico-administrativas o ejercicio de comisiones especiales. Técnico-administrativas serían funciones que hacen a la administración de la sociedad, que hacen al gerenciamiento de la sociedad. Y comisiones especiales serían, por ejemplo, que los directores se dediquen y estudien o analicen una fusión, una escisión, una compra o venta de paquetes accionarios. Eso serían funciones especiales. Entonces, nosotros vamos a encontrar que como principio general, los directores van a llevar del 5 al 25% de las ganancias líquidas y realizadas que se distribuyan en cada ejercicio y que van a poder exceder ese 5 o al 25% cuando efectivamente se den estos supuestos que establece como excepción el artículo 261. Y si no se dan estos supuestos que establece como excepción el artículo 261, no podrían exceder ese porcentaje. ¿Sí? Bien, la retribución, nosotros nos vamos a encontrar, ¿es conjunta o individual? Es decir, que si yo digo que es del 5 al 25 es para todos los directores. Si no dice nada el estatuto y la asamblea no dice nada y tengo 3 directores, todos le vamos a remunerar en partes iguales. Como siempre decimos, y esto es propio y tiene el sentido lógico de lo que son los directores suplentes no van a estar cobrando remuneración porque no cumplen funciones específicas, porque no están cumpliendo funciones directoriales hasta que asuman el cargo de tal. Y lo que es muy común es que los directores, ¿qué hacen? Van sacando dinero a cuenta de honorarios y ponen la cuenta de honorarios en una cuenta contable, ¿sí? Queda como que le deben dinero a cuenta de honorarios o a veces quedan como cuentas particulares. Pero es muy común que los directores se lleven dinero a cuenta. En realidad, los directores no podrían llevarse dinero hasta que no tengan la remuneración establecida. Eso de dinero a cuenta es como los accionistas que se llevan a cuenta de utilidades o en cuentas particulares. Eso es una forma de que todos los meses puedan hacer, tanto los accionistas como los directores, retiros. Pero lo técnicamente perfecto es que hay que esperar la asamblea, que la asamblea decida la distribución de utilidades y se distribuyan las utilidades, y que la asamblea decida la remuneración del director. Y a partir de que la asamblea decide la remuneración del director, ¿qué nos va a pasar? Va a ser un pasivo de la sociedad y es una obligación pura y simple, tienen que pagarle a los directores la retribución de los honorarios que fijó la asamblea. Recuerdo un fallo que leí que me llamó mucho la atención y más, motivó una ponencia que llevó al Congreso Nacional, que era que los honorarios que se remuneran a los directores, el fallo decía que formaban parte del pasivo de la sociedad y que después, cuando se hacía un aumento de capital, se podía limitar el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 197 de nuestra ley de sociedades. ¿Por qué? Porque vieron que el 197 dice que se puede limitar cuando se capitaliza obligaciones preexistentes o se hace aportes en especie. Bueno, en este caso se consideraba en esta resolución jurisprudencial, que era un fallo de Cámara, que la remuneración de los directores era una obligación preexistente y daba lugar a que se limitase el derecho de suscripción preferente.
Situación que a mí me alarmó y me llamó mucho la atención porque podría utilizarse como una maniobra de un grupo mayoritario, que yo tengo a los directores que elijo, que le fijamos retribución que la sociedad no puede pagar y luego hacemos un aumento de capital, no dejando que ejerzan el derecho de suscripción preferente en los términos del 194 los accionistas, limitando este derecho conforme al 197. ¿Por qué? Porque justamente decimos que es una obligación preexistente. Pero básicamente, entonces, desde el momento que se clausura la asamblea y se fijan los honorarios de los directores tienen derecho a pedir que se les entreguen esos honorarios que se les establecieron. Acá hay una discusión que es, ¿qué normas se aplican? Si yo tengo un director que es empleado, ¿se le aplican las normas del derecho societario o las normas del derecho laboral? Conforme a las normas del derecho societario y el artículo 261, dice que el monto máximo, fíjense, de retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y el consejo de vigilancia, en su caso, incluido sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de sus funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrá exceder del 25% de las ganancias. Es decir, que si yo aplico el derecho societario, nunca voy a poder exceder de ese 25% del derecho de las ganancias líquidas y realizadas de cada ejercicio. En cambio, si nosotros aplicamos la ley laboral, podemos decir que estos directores que tienen un sueldo tienen una relación de subordinación, profesionalidad, estabilidad, exclusividad, y debería aplicarse las normas del derecho laboral. ¿Qué nos encontramos con la jurisprudencia, con toda esta problemática de la retribución de los directores? Tenemos una resolución en la Comercial de Rosario y Compañía de Seguros del año 97, de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, la Sala 1, que era un caso que la sociedad había fallido, estaba quebrada, y dicen que no es incompatible. ¿Qué pasa? Los directores se presentan a verificar en la quiebra sus sueldos de directores, y en este caso la Cámara dice que no es incompatible en principio con la relación laboral que pueda existir entre aquellos y la sociedad anónima en liquidación falencial. Y en virtud de lo expuesto, el doble carácter apuntado no impide la concurrencia de aquellos en la quiebra con los créditos laborales de otros dependientes, es decir, que les permite verificar como acreedores laborales. En el caso de Segemul con Segemul, que es de la Cámara de Apelaciones de Paraná del año 86, se plantea si la retribución laboral queda condicionada por la norma del 261, y acá se dice que el empleado, cuando empezó a ser empleado y era director al mismo tiempo, o si era director y luego comenzó a ser empleado, al aceptar el cargo ya sabía, de director o de empleado, ya sabía que quedaba limitado por el artículo 261, y es decir que toda retribución, ya sea la retribución laboral o la retribución como director, queda subsumida a los términos del artículo 261 de nuestra ley de sociedades. Dice que queda desvirtuada por el régimen laboral aplicable a la relación de empleo-director, aun cuando siempre queda salvo retribución en exceso conforme el artículo 261. Es decir, que siempre se va a regir por el artículo 261, y de esta misma manera lo resuelve la jurisprudencia en Riviere de Pietranera, Lidia con Riviere e Hijos S.A. Es un fallo muy importante que vamos a hacer hincapié y vamos a hablar nuevamente. En Macari acá, ¿qué se entiende por ganancia reducida y quién debe probar que la ganancia es reducida? Es decir, la ley dice que se puede exceder los términos del 261 cuando exista ganancia reducida. ¿Qué se entiende por ganancia reducida?
Y acá nos vamos a encontrar con el tema de qué se entiende por ganancia reducida o cuando hay ganancia reducida. Nos vamos a encontrar que hay esta jurisprudencia, dice que en Bacari, Gilbert y otros del año 81, con voto del doctor Alberti, dice que la ganancia es reducida cuando no basta para la contratación de los directores de la seriedad y eficiencia deseables, con la inversión de solo un 25% de las ganancias líquidas y realizadas que tenía la sociedad. Y se dice también en este caso que sencillamente que el porcentaje legal del 25% puede ser excedido cuando su importe no alcance para retribuir los trabajos especiales o funciones que cumplan los directores, sean técnicas o administrativas, indistintamente, porque sería aberrante suponer que solo pueda ser pagado por esta vía un hombre que reúna tan fantásticas aptitudes que le permitan ejercer a la vez dirección técnica y el manejo administrativo de una sociedad. En Martín, con estudio de arquitecturas, acá eran varios arquitectos que trabajaban y que cumplían funciones administrativas y funciones de dirección del área de administración, y acá también dice el fallo que cuando realizan tareas más o menos permanentes que requieren una actuación personal, ellos debe correspondiendo a quien impugna el exceso en la remuneración, es decir, que en este caso también podrían cobrar en exceso del artículo 261 y que hablamos de tareas técnico-administrativas. Dice que le corresponde probar al que plantea el exceso que efectivamente está en exceso del artículo 261. Y en Bacari, por el contrario, dice al revés, que le va a corresponder probar a la defensa que efectivamente no podían pagarle a los directores si no era en exceso del 261. En el caso de ¿Lo decide la asamblea, doctora? El exceso del 261 lo va a decir la asamblea, pero tiene que estar en el orden del día. Entonces yo cuando planteo en el orden del día la remuneración de los directores, pongo remuneración de los directores en exceso del 261. Y el presidente del directorio va a proponer y va a decir, bueno, miren, señores accionistas, la remuneración, las ganancias líquidas y realizadas son tanto. Tenemos pérdida de ejercicios anteriores que tuvimos que sacar. Vamos a proponer distribuir estas ganancias líquidas y realizadas. Entonces, en base a esto, la remuneración correspondería que sea en exceso del 261, porque resulta que este administrador hizo estas tareas técnico-administrativas o estas comisiones especiales, y fundar por qué causa, y que realmente esas tareas que hizo no le son suficientes con lo que podría remunerarse porque las utilidades son exiguas, y en ese caso se podría justificar que sea en exceso del 261. Pero no hay límite para aumentarlo, no hay límite. No, no hay límite. Como límite no hay. Acá el problema que se da muchas veces es que el accionista mayoritario muchas veces es el director. Nos encontramos que cuando hay conflicto, el accionista mayoritario es el director, entonces a veces se encuentra en conflicto para poder votar, no puede votar. Pero no hay límite. Por tareas técnico-administrativas no hay límite. Ahora, si yo tengo una sociedad que no tiene utilidades y le quiero remunerar a un director $100.000 y hay un accionista que va a plantear la impugnación de esa decisión asamblearia, seguramente va a tener mucho más eco y mucha más recepción en un juez que si efectivamente el director trabaja, cumple tareas específicas constantemente y la sociedad no distribuye utilidades por alguna causa porque quiere dejarlas para hacer reservas, para que posicionarse en el mercado, etcétera, no es lo mismo. O sea, el juez en cada caso concreto va a analizar si en realidad yo no tengo utilidades y quiero remunerarle muchísimo, no es lo mismo que tenga ganancias y por alguna causa no se distribuyan. Pero fíjense que igual, objetivamente, el parámetro que a mí me tiene el legislador es si distribuís las ganancias del 5 al 25 de acuerdo al porcentaje que distribuyas. Y si
es en exceso, tienen que ser para alguna doctrina que, fíjense, dice que tendrían que ser, que no sean permanentes, como lo dicen el caso de Riveri, o lo dicen y dicen ¿por qué? Porque las permanentes ya me quedan dentro de la primera parte del 261. Entonces, como las permanentes quedan dentro de la primera parte del 261 y los sueldos quedan de la primera parte, y si soy abogado también quedaría, en realidad tienen que ser por tareas especiales transitorias o funciones técnico-administrativas transitorias para que puedan ser en ese exceso. ¿Sí? Profesora, y en el caso que no haya utilidades y no haya hecho actividades permanentes, ahí no cobraría nada el director. Porque no... no haya utilidades, podríamos decir que no. A ver, legalmente el director no podría cobrar si no tiene ganancias líquidas y realizadas. En la práctica, si no tiene ganancias líquidas y realizadas, la mayoría de los casos, los directores proponen por tareas técnico-administrativas, dicen que hicieron algunas tareas técnico-administrativas, tratan de fundarla y se establecen remuneraciones. Y después los accionistas minoritarios les corresponde salir a impugnar. Esa es la realidad de lo que pasa. ¿Sí? En la práctica lo que termina pasando es eso, que los directores proponen, que siempre los directores, como son elegidos por el grupo mayoritario, lo más común es que tengan accionistas que le van a votar a favor, y entonces terminen fijándose remuneraciones. También, ¿qué es lo que pasa? Que el legislador quiere que no se produzca. Acá nosotros nos encontramos con esta problemática. Cuando hay conflicto, o sea, cuando todos nos llevamos bien no pasa nada, pero cuando hay conflicto entre el grupo mayoritario y los grupos minoritarios, a muchas veces la forma en que, entre comillas, se llevan las utilidades del grupo mayoritario es remunerando a los directores. ¿Por qué? Porque si yo distribuyo utilidades, le tengo que dar a todos, y también al minoritario que está peleado. Pero si remunero en exceso del 261 a los directores van a ser del grupo mayoritario. Entonces se van a llevar las utilidades y después yo veo, una vez que se las llevó Mauricio, que es el presidente del directorio, que es el grupo mayoritario, después veo cómo se distribuye. Esa es la realidad de qué es lo que pasa. Como también, a ver, pasa cuando yo no quiero distribuir utilidades al grupo minoritario, empiezo a tener empleados que son todos los hijos, los parientes del grupo mayoritario. Entonces, de esa manera, de alguna forma le estoy sacando a la sociedad provecho, o empiezan a prestar servicios. A mí me pasó una que yo estaba por un minoritario y la sociedad tenía un barrio cerrado. Pero ¿qué pasó? Justo este aquí, que todo lo que era mantenimiento, limpieza, lo hacía el barrio. Pero cuando empezó el conflicto lo tercerizaron. ¿A quién lo tercerizaron? A la sociedad que habían constituido los hijos de los dueños del grupo mayoritario. Entonces, le pagaban todos los meses una suma determinada por ese servicio. ¿Dónde se llevaban las utilidades? Pagando de más por ese servicio. Y yo, que era el minoritario, me quedaba sin llevarme utilidades porque las utilidades no estaban. O sea, cuando hay conflicto, lo que yo quiero explicarle con estos casos es que hay muchas herramientas que se utilizan para que el minoritario no se lleve ganancias. Bueno, el legislador dice, esperen, por la vía de la remuneración de directores no van a jorobar al minoritario. Yo acá quiero ser claro, ¿sí? Y si no se llevan ganancias los minoritarios, ustedes son socios de ellos en su retribución, salvo que hagan algo específico, que se los vote la asamblea. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, en esta otra resolución en Petrucelli, que también se plantea, que es de la sala E del año 91, que dice que si la asamblea no dispone cómo se distribuye, se entiende que se distribuye en partes iguales y todos se llevan la misma proporción de retribución. O sea, todos los directores se van a llevar en parte proporcional si no dice nada. Si no, podría decir perfectamente la asamblea que hay un director que ha cumplido mayor cantidad de funciones, entonces como lo cumplió mayor cantidad de funciones, se va a llevar un porcentaje más elevado de
retribución. Perfectamente lo podría llegar a estar diciendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa ejercicio de comisiones especiales y funciones técnico-administrativas? Este fallo de la Sala B del año 95, de Riviere, de Petrana y Lidia con Riviere e Hijos, es un fallo que ha sido comentado por varios autores, entre ellos por Nissen, y que dice que pone las cosas en su justo lugar. Este fallo dice que las comisiones especiales referidas en los 61 son aquellas que se dan frente a una determinada operación social de trascendencia para la empresa. Por ejemplo, fusión, transformación, emisión de debentures. Es decir, donde se le encarga a los directores que específicamente desarrollen alguna actividad. Entonces, en esos casos donde específicamente se le encarga a los directores que desarrollen alguna actividad, estamos ante comisiones especiales. Y después dice que cabe definir las funciones técnico-administrativas que están establecidas en el 261 como aquellas tareas propias de la Dirección General de una sociedad anónima que resultan del gerenciamiento, como la adquisición de insumos, las tareas relacionadas con las líneas de producción, el sector financiero, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, quien acepta desempeñarse profesionalmente en el cargo de director de una sociedad anónima queda vinculado con la suerte de la empresa, y que el director empleado de la sociedad, no sé qué dice, que el director empleado de la sociedad queda condicionado en cuanto a su remuneración a la norma societaria. Y como una interpretación armónica del 261 que dice que las funciones técnico-administrativas que están dentro del 261 como excepción no podrían ser de carácter permanente. ¿Por qué? Porque las de carácter permanente quedan dentro de la primer parte general, es decir, que tienen que ser funciones esporádicas. Esto que dice esta resolución en Riviere no se encuentra en mucha jurisprudencia diferenciando las funciones técnico-administrativas y las comisiones especiales como de transitorias. Pero si nosotros leemos el texto de la ley, surgiría que es lógico lo que dice esta resolución jurisprudencial. Hay muchísimas veces que se impugna la remuneración de los directores. Si ustedes me dicen si es un tema conflictivo, sí. El tema de remuneración de los directores es altamente conflictivo. ¿Por qué? Porque justamente los directores tratan de llevarse beneficios, de llevarse más dinero, el grupo mayoritario, a través de esta remuneración de los directores, y muchas veces omiten distribuir ganancias. ¿Hasta acá una pregunta? Fue una consulta. Directores pueden ser accionistas también, como ya habíamos visto. En cuanto a la remuneración, en este caso, el accionista que accede al cargo de director, ¿cobra los dividendos por ganancia y también el 25% cuando corresponda? Sí, va a cobrar las ganancias líquidas y realizadas por accionista, y va a cobrar el 25% si distribuye toda la totalidad de las ganancias. Lo que no puede votar es su propia remuneración, pero haciendo excepción de que no puede votar su propia remuneración, sí las va a cobrar. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Profesora, bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, profesora, ¿me escucha? Perfecto. ¿Quién habla? Natalia. Natalia. ¿Hay un plazo después del cierre del balance para pagarle a los directores? ¿Un plazo determinado o no? Bueno, en realidad nosotros tenemos 4 meses para tratar los estados contables. Es decir, que en esa asamblea ordinaria tendríamos que tratar la remuneración de los directores. Como el orden del día es el propio directorio el que establece, por lo general no nos va a faltar en el orden del día la remuneración de los directores. Por lo general. ¿Por qué digo? Podría ser el caso
de que el directorio haga el orden del día y no establezca la remuneración, y haya algún director que diga quiero que me remuneren, bueno, podría pedir que se convoque una asamblea para tratar la remuneración. ¿Mm? Si se da el caso, lo podría pedir. Perfecto, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra preguntita hasta acá? Bueno, acá esta resolución de Mario José Conancé sobre prestaciones varias, que es de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Este es un caso de una sociedad de familia, era la Sociedad Materia Hermanos, que es una sociedad de Mar del Plata, en la cual la totalidad de los integrantes se encuentran ligados por un vínculo de parentesco, como yo presidente era el peticionante de este beneficio en ANSES, y dice que no parece razonable la decisión que consideró al actor como empresario sujeto al régimen de trabajadores autónomos, lo que lleva a confirmar el pronunciamiento recurrido, y que debería entonces tener una jubilación como autónomo, ¿sí? Por más que haya cumplido funciones gerenciales. ¿Puedo hacer una pequeña consulta? Sí. ¿La jurisprudencia de qué lado se posiciona respecto de la aplicación de la normativa laboral? ¿Es más tuitiva o es como veníamos viendo hasta recién, pareciendo decirlo, no tanto? Yo diría que la jurisprudencia, todo lo que sea dentro del marco del derecho societario, la jurisprudencia dentro del marco del derecho societario, dice que entra dentro del 261. Y si vos entras a la jurisprudencia laboral y el que contesta la demanda laboral, ponele que haga una demanda laboral diciendo que es director empleado, y el que contesta hace sólidos argumentos diciendo que corresponde a aplicación del 261, entraría dentro de la ley de sociedades. Lo que pasa que ahí te vas a encontrar que si el que contesta es alguien que hace laboral y no mira la ley de sociedades, no va a hacer tanto hincapié en la problemática de la ley de sociedades, y que tendría que aplicarse la norma de la ley de sociedades. Pero la jurisprudencia los establece dentro del 261, porque justamente este artículo 261 es un artículo bastante pilar, es un artículo importante en la estructura societaria. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que es aquel que le pone un tope a los directores en la administración. Por eso es importante, y tiene mucha hincapié la aplicación de este artículo. ¿Mm? Profe, una consulta. Bien. Sí. Natalia. Elina, el artículo ¿no está un poco más, digamos, pensado para cuando el director es accionista, o es en general? A mí se me viene a la cabeza que por ahí no es lo mismo cuando un director es accionista que cuando un director es un tercero, ajeno a la sociedad. ¿O eso no marca ninguna diferencia? Bueno, en realidad nuestra ley de sociedades, nosotros tenemos la misma ley de sociedades con variables mínimas para la que cotiza en bolsa para una sociedad anónima, que es el kiosco de la esquina, donde los dos accionistas son el marido y la mujer, y uno es el presidente del directorio y otro es el suplente. Van a ver, y estamos viendo en el transcurso de la cursada, que las normas no varían muchísimo. Después están las normas de la CNB para las que cotizan en bolsa, pero una gran empresa y una pequeña empresa no tiene tanta diferencia. En realidad está redactado en pos de que los administradores, no importa si sos accionista o no, justamente haga que los accionistas se lleven utilidades. Y en la medida que esos se lleven utilidades, que son los que pusieron el capital, vos vas a cobrar remuneración. O sea, está establecido con ese andamiaje y esa estructuración en conjunto. Yo lo veo que está establecido para esa estructuración, y que tal vez para estas sociedades nuevas o estas sociedades que uno ahora trabaja, donde se empieza a diferenciar un poco más lo que es el capital de lo que son los administradores, le exigen a esos administradores que cumplan buenas funciones para que efectivamente puedan llevarse una buena remuneración. ¿Mm? Bien, gracias. ¿Sí? No, una consulta que yo... Sí, perdón que le interrumpa, pero me pareció interesante leer lo de la ley.
Acá habla de sueldos y otras remuneraciones, que son conceptos laborales. Un poco recién lo que veníamos charlando es como que la ley trata de mirarlo desde otro punto de vista, la aplicación de la normativa, de la normativa societaria, no tanto la aplicación laboral, pero esos conceptos no generan confusión a la hora de la aplicación o generar una situación de decir que es una relación de dependencia, más allá de que es claro que el supuesto es cuando genera ganancias para los socios y recién ahí se va a devengar por parte del director o del administrador un sueldo. Por eso eso me genera confusión, porque por lo que veo son Bueno, términos laborales. Claro, justamente vos fíjate que nosotros vimos jurisprudencia que dice que efectivamente cuando empezó a ser director y era empleado, él ya sabía que se iba a regir por el 261. O si era empleado y asumió el cargo de director. Es decir, que él sabe y le da preeminencia al artículo 261 y justamente el hecho que establezca sueldo y otras retribuciones de carácter permanente es lo que nos dice a nosotros que en el supuesto de que sea en exceso del 261 tienen que ser transitorias y no permanentes. Y eso que estén los sueldos en la primera parte del 261 es lo que da pie a que en la jurisprudencia laboral digan que tiene preeminencia justamente esta relación y este vínculo que nosotros tenemos del derecho societario. Buenísimo, gracias. Entonces, me quedé con la duda. Gracias. No, por favor. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo funciona el directorio? El directorio va a funcionar en base a lo que nosotros decimos que vendría a ser como un colegio. Es decir, que el directorio va a funcionar reuniéndose. Y cuando se reúne ese colegio, ese director, ese órgano colegiado va a tomar todas las decisiones. ¿Y qué significa que actúe como colegio? Significa que se van a reunir y van a tomar decisiones de acuerdo a un orden del día. Y de acuerdo a ese orden del día que toman las decisiones, esas decisiones que toman se difunden entre todos los miembros, independientemente de lo que votaron, y todos van a responder y van a ser partícipes de esa decisión que toman. Entonces, para que esas decisiones que toman, que forman un colegio y que sean vinculantes para todos, y que este órgano tenga una única voluntad y que esa única voluntad va a estar constituida por todos los miembros, que va a estar encauzada en esa resolución que han tomado de manera colectiva. Tiene que haber una forma en que se reúnen, y esa forma en que se reúnen es de acuerdo a un funcionamiento que va a estar establecido o en el estatuto, que si bien la ley dice que el estatuto establece cómo se reúne el directorio, nosotros nos vamos a encontrar que hay parámetros que establece específicamente la ley. Y dentro de esos parámetros que establece la ley nos dice que el quórum nunca va a ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes, lo cual si tengo 2 directores, voy a necesitar siempre que estén los 2 directores, y que el directorio se tiene que reunir por lo menos una vez para cada 3 meses, salvo que el estatuto exija una reunión más periódica, o si no, que algún director pida que se convoque a una reunión de directorio y el presidente tiene que convocar a esa reunión de directorio dentro de los 5 días. Y en la convocatoria tienen que establecer los temas a tratar. ¿Por qué hay que establecer los temas a tratar? Porque los directores, cuando van a una reunión de directorio, tienen que saber cuáles son los temas que van a tratar. ¿Por qué tienen que saber cuáles son los temas que van a tratar? Porque cada uno tiene que estar asesorado, tiene que haberlo estudiado, tiene que haber analizado el tema que se va a tratar y en base a eso poder sacar su propia resolución. Se discute si los directores pueden estar acompañados en una reunión de directorio con un abogado o un contador. Porque, a ver, si nosotros pensamos el directorio del kiosco de la esquina, no vamos a estar acompañados con un abogado o contador. Ahora, si yo soy director que entré por el grupo minoritario por voto acumulativo en una sociedad de, llámese del grupo Techín, llámese del grupo Macro, llámese de un grupo importante de nuestro país,
nosotros nos vamos a encontrar que ese director podría querer estar asesorado con un abogado o con un contador, y acá nos vamos a encontrar sobre las discusiones si efectivamente pueden estar o no entonces acompañados en las reuniones de directorio. Lo que nosotros tenemos es que en esas reuniones cada uno de los administradores va a contribuir a adoptar la decisión que se tome y va a ser responsable en base a esa decisión que se va a tomar. Y en la decisión, el director va a ser responsable por el solo hecho de formar parte del colegio. O sea, porque el director, por el solo hecho de formar parte del directorio, va a ser responsable. No importa que esté presente, que esté ausente, que haya tenido COVID, esté en terapia intensiva o esté viajando por Europa. El director de una sociedad anónima, por ser parte del órgano de directorio, va a ser responsable. Vamos a ver que hay supuestos donde va a quedar excluido de esa responsabilidad, pero en principio nosotros nos vamos a encontrar que los directores van a ser responsables porque forman parte de ese colegio. Es decir, que cuando se reúnen, se toca cada punto del orden del día, se votan esos puntos del orden del día y de acuerdo a eso se toman decisiones. Y esa decisión del colegio se trasluce en todos los directores y todos van a ser responsables, no solamente por la decisión, sino por la forma en que se ejecutó esa decisión. El estatuto me va a establecer cuál es el número de directores. Lo más común es que el estatuto diga que el directorio va a estar integrado por un mínimo de 1 a 5 directores o de 1 a 9 directores que fijará la asamblea en cada caso, pero puede decir perfectamente que el estatuto que el directorio va a estar integrado por un director titular y un director suplente, o que el estatuto puede decir que va a estar integrado por 9 directores titulares. Es decir, que el estatuto va a poder establecer cuál es el número máximo y cuál es el número mínimo. Como mínimo tienen que tener un director titular y un director suplente. Y como mínimo, las sociedades del 299 tienen que tener 3 directores como mínimo. Profesora, otra pregunta. Sí. En el caso del directorio unipersonal, que haya un director titular y uno suplente, ¿cómo se lo remunera ahí al suplente? Porque si vamos al 261 no tiene remuneración. Entonces, en ese caso, porque va a ser responsable por las decisiones que se tomen. No, el suplente no va a ser responsable. Por más que nosotros digamos que el directorio es un órgano colegiado, porque en realidad es colegiado porque la estructura es colegiada, porque se reúne como colegio y porque tiene que labrar actas de sus reuniones en el libro de directorio. Pero por más que nosotros digamos que el directorio es un órgano colegiado, si tenemos un director titular y un director suplente, las decisiones las va a tomar solo el director titular. Y el suplente no se le va a remunerar. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bien, entonces, mínimo para las sociedades del 299, 3 directores. Las sociedades que no son del 299 tienen un director titular y un director suplente. Van a ser directores de que aceptan el cargo. Y condiciones, podemos poner que sea accionista, pero puede no serlo. Yo puedo poner como condición la que quiera. Podría, por ejemplo, poner que para ser director se necesita ser de una determinada profesión, abogado, si quiero. Puedo poner que en las sociedades de médicos es muy común que para ser director tenga que ser médico. ¿Se acuerdan cuando vimos clase o categorías de acciones o cuando vieron con los adjuntos clase o categoría de acciones y conmigo vieron la elección de directores por clase? Nosotros podemos decir que haya 4 clases de acciones y que una clase represente a los médicos y esa clase tiene que ser médico y el otro tiene que ser, por ejemplo, psicólogo y el otro tiene que ser de una determinada especialidad. Es decir, que nosotros podemos poner las condiciones que querramos. Podemos poner, por ejemplo, que tiene que tener para ser director más de una determinada edad o un título universitario. No hay ningún problema. Nosotros podemos pactar lo que a nosotros nos parezca conveniente.
Si puede ser director de varias sociedades anónimas, no hay ningún problema. Puede ser director de varias sociedades anónimas. El límite que tiene es que no puede actuar en competencia, y el problema de la responsabilidad, es decir, que si yo soy director de varias sociedades anónimas, que entre ellos tienen problemas o actividades en competencia, en ese caso no podría, porque sería pasible de acciones de responsabilidad en alguna de ellas, porque estaría actuando en competencia, que no podría hacerlo. Límite de edad lo puedo poner, dije no estatutaria. Profesión puedo ponerla, no me lo pide el estatuto, pero perfectamente lo puedo poner. Y el domicilio, la mayoría de los directores tienen que tener domicilio en la República, y todos tienen que tener domicilio especial en la jurisdicción de la sociedad, es decir, en la jurisdicción donde la sociedad va a estar inscrita tiene que tener domicilio especial. De hecho, hoy el organismo del Contralor en la provincia de Buenos Aires nos hace poner el domicilio real y constituir domicilio especial en los términos del 256 en algún lugar dentro de la jurisdicción donde se encuentra la sede social. ¿Sí? La mayoría entonces tienen que tener domicilio en la República, tienen que estar, por más que tengamos algún director que esté en el extranjero, la mayoría tendría que tener domicilio en la República. ¿Cómo se van a tomar las reuniones? El presidente va a convocar a la reunión se tiene que hacer por lo menos cada 3 meses, en teoría se va a hacer en la sede social, pero si bien en teoría se va a hacer en la sede social, los podemos encontrar que no se haga en la sede social y que se haga en otro lado. Si se convoca diciendo que va a ser en otro lado, no habría ningún problema. Vamos a tener que poner un orden del día y vamos a citar a los directores. ¿Cómo vamos a citar a los directores? De manera fehaciente. Fíjense que a los accionistas le publicamos edictos, a los socios de la SRL le comunicamos de manera fehaciente, las reuniones del directorio también van a ser de manera fehaciente, y el presidente del directorio va a ver que haya quórum y mayoría para tomar las decisiones. Para tomar las decisiones, el mínimo también es mayoría absoluta de directores. Y en la deliberación va a tenerse en cuenta cuáles son la mayoría de los presentes. No se puede tomar un voto secreto, hay que decir cómo va a votar cada uno. Y el estatuto puede prever en caso de empate en alguna decisión, el presidente tenga doble voto. Pero el presidente va a tener doble voto en caso de empate en alguna decisión si efectivamente el estatuto lo prevé. Si el estatuto no prevé que el presidente tenga doble voto, no va a tener doble voto cuando haya decisiones. Y el estatuto puede reglamentar cómo es todo el funcionamiento de las reuniones del director. A mí me pasó una sociedad que eran 2 directores, no se ponían de acuerdo, nunca podíamos tomar una decisión válida. Es más, tuve 2 casos. En un caso, no podíamos tomar decisiones válidas, no podíamos convocar a reuniones de asamblea. ¿Por qué? Porque cuando uno quería convocar para un orden del día, el otro no quería. Entonces no podíamos tomar decisiones y nos reuníamos y no tomábamos decisiones válidas. Y en la otra, había un director que no vivía en Mar del Plata, si bien había establecido un domicilio acá, no vivía, entonces nosotros le notificábamos las reuniones de directorio cuando sabíamos que no estaba en Mar del Plata y nunca venía, para hacerles acciones de responsabilidad diciendo que efectivamente culpa de él que no venía, no se podían tomar decisiones válidas y todos los problemas que estaba teniendo la sociedad. ¿Sí? Así como accionistas de 50 y 50 es complicado, también es muy complicado manejar un directorio con 2 directores si efectivamente se están peleando los directores. ¿Mm? De las reuniones de directorio se va a dejar un acta, labrar un acta, y de esa acta van a firmarla todos los directores que estuvieron presentes. El artículo 158 de nuestro Código Civil y Comercial admite las reuniones a distancia que el estatuto lo prevea para el órgano de gobierno, administración y representación, que es muy útil para el órgano de administración en el caso de las sociedades que tienen accionistas extranjeros o que tienen alguna sociedad constituida en el extranjero, porque en realidad le permite participar en estas reuniones a distancia, donde se van a tomar todos los recaudos necesarios para que efectivamente las resoluciones sean válidas. Y también, se acuerdan que nosotros lo vimos, que la Inspección General de Justicia admite las reuniones a distancia no solamente en las sociedades que el estatuto los prevea,
sino también a aquellas sociedades que el estatuto no lo prevé como consecuencia del COVID, y lo mismo hace la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Es decir, que hoy, si nosotros establecemos en cualquier organismo de Contralor que las reuniones del órgano de gobierno o de administración se van a hacer mediante reuniones a instancias, perfectamente son admisibles y nos inscribirían una sociedad con ese estatuto. Esto ya lo vimos cuando vimos la parte general de administración y ya lo analizamos los requisitos que tenía cada uno de estas normativas. El otro tema que se plantea es si yo puedo impugnar las decisiones del directorio. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos toda una clase de la impugnación de decisiones de la Asamblea en el artículo 251 y que dijimos que la impugnación de las decisiones de la Asamblea era nada más ni nada menos que plantear la nulidad de una decisión asamblearia. La problemática que se plantea es si se puede plantear o no la impugnación de una decisión del órgano del directorio. Es decir, si nosotros podríamos llegar a plantear la impugnación de una decisión de un órgano de directorio. Bien, acá lo vamos a encontrar. Primero, si ustedes leen la ley, ya a esta altura de haber leído la ley, se van a encontrar que en ningún momento se habla de que efectivamente se puede impugnar una decisión del directorio. No se habla. Entonces, como no está previsto por el legislador, algunos dicen que no está previsto porque hay un problema de identidad sustancial y como estaba prevista para la Asamblea no lo reproducen. Pero eso realmente no tiene ninguna fuerza científica. ¿Por qué? Porque el legislador o lo reproduce o dice las normas para impugnación de decisiones de la Asamblea se aplican para impugnación de decisiones del directorio. Pero efectivamente nos tendría que haber dicho algo. Otros dicen que como no se pueden incorporar en una ley todos los temas, el legislador de 19.550 lo dejó para otro momento. A ver, no podemos pensar que una impugnación de decisión de directorio se puede hacer porque lo dejaron para otro momento. En realidad tampoco sería un criterio. Otros porque como no se encontraba dentro del Código de Comercio, tampoco lo establecieron la impugnación de las decisiones del directorio. Y para otros dicen que no lo incorporaron porque los consideran inatacables, optando por reemplazar el sistema de invalidez por el de responsabilidad. Y en cierta forma este criterio de que se consideran inatacables es el que más fuerza podríamos decir que tiene desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien la impugnación de asamblea tiene un plazo determinado y corto, fíjense que la impugnación de una decisión del directorio todavía tendría que tener un plazo más corto porque la decisión del directorio corre constantemente. Entonces, como la decisión produce efectos constantemente, el plazo tendría que ser mucho más corto. Pero si bien de esto nos encontramos con doctrina y jurisprudencia que está a favor y en contra de pedir la impugnación de decisiones del directorio. A favor se encuentran autores de la talla de Alperín, Saldívar, nada menos que el maestro Saldívar, Farina, el maestro Taegui, Guti, que es uno de los reformadores de la 22.903, Carvajal, Nissen, y a favor, con algunas limitaciones, Murillo, Groyman, Yushesban y Ruñón. Y en contra, que no aceptan la impugnación de decisiones del órgano de directorio, tenemos autores de la talla de Verón, y en el caso de Vistalba con Banco de Galicia y Buenos Aires, consideraron la jurisprudencia, consideró la sala A, que no eran motivo de impugnación las decisiones del directorio. Se han admitido varios precedentes jurisprudenciales. ¿En qué se han admitido? Por ejemplo, en vicios por la incompetencia del órgano, en vicios en la convocatoria de la reunión del directorio, porque no había un quórum para sesionar, entonces en realidad estábamos ante una decisión que era inválida. Cuando se realizó la transferencia de un importante bien del activo, pasando el control a terceras personas sin el consentimiento de la asamblea, y celebración de una reunión de directorio en una jurisdicción diferente a la sede social. Personalmente, yo hoy en este momento tengo 2 demandas de impugnación de decisiones de directorio, que en ambas deciden alquilar el único bien que tenía la sociedad, que era un buque pesquero, en el marco de un conflicto societario. ¿Qué hacen? Deciden alquilar el único bien, presidente del directorio representa al grupo mayoritario, yo estoy por el minoritario, y deciden alquilar el único bien que tiene la sociedad, que es un buque pesquero. ¿A quién? A una sociedad X,
por un plazo largo, a un precio bastante bajo, sin garantías, sin mayores requisitos, sin comunicar a los otros accionistas de una manera bastante sospechosa y sacan del giro societario el único bien que tiene la sociedad. Entonces, en ese caso yo estoy planteando la impugnación de la decisión del directorio y también planteo que la decisión excede el marco de lo que pueden hacer los directores porque es un acto de disposición extraordinario que requería el consentimiento de la Asamblea. En realidad, hoy no tengo jurisprudencia, pero fíjense que tengo jurisprudencia donde dicen, como en este caso, cuando se realizó la transferencia de un importante bien del activo, pasando el control a terceras personas sin el consentimiento de la Asamblea. Acá me pasó del buque pesquero a terceros, a otra sociedad, sin el consentimiento de la Asamblea. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento del doctor Verón o de los que están en contra para fundamentar que el directorio no podría ser impugnado en sus decisiones? ¿O de dónde solventó? El fundamento primero que tenemos es que la ley no lo establece. Nosotros aplicamos por analogía el 251, pero la ley no me dice que pueden impugnarse las decisiones del directorio. Yo creo que el fundamento más fuerte que nosotros tenemos para que nos digan que no es ese. Y el otro fundamento es un fundamento que siempre está en el marco del derecho societario, que es el de la seguridad jurídica del tráfico mercantil del que comercia con el tercero. Entonces, el que comercia con el tercero tiene que tener seguridad jurídica, y si yo le impugno decisiones del directorio y después de X tiempo le dicen que no es válida, en realidad produciría perjuicio para los terceros que están contratando. Yo creo que esos serían los dos argumentos que tienen, sin perjuicio que el más fuerte es que la ley no lo establece de ninguna manera. Ahora, uno lo plantea. ¿Por qué lo plantea en la práctica? Porque cuando hay supuestos tan arbitrarios, tan abusivos, que le dice, pues mire, señor juez, esto es abusivo, hay jurisprudencia que me lo da. Y el juez, en esos supuestos tan abusivos, sí aplica por analogía las normas. Ahora, si a mí se me ocurre impugnar una decisión del directorio que resuelve una cosa que es medianamente lógico, que tiene sentido común, es difícil que el juez me aplique por analogía el 251 y me digan que yo podría impugnar esa decisión del directorio. ¿Sí? Bien. El artículo 269 y 270 nos habla de dos elementos, que uno, el 269, que me dice que el estatuto puede organizar comité ejecutivo que va a estar integrado por un conjunto de directores que se le asignan funciones o gestiones administrativas o negocios ordinarios específicos. Es decir, que yo tengo un directorio amplio, formo un comité ejecutivo y ese comité ejecutivo tiene a cargo determinadas funciones. El directorio va a vigilar a la actuación de ese comité ejecutivo y va a controlar que cumpla con la ley y con las normas estatutarias, pero nada modifica la responsabilidad del resto de los directores. Y el 270 me dice que también, además de un comité ejecutivo, pueden designar gerentes generales o especiales, sean o no directores, y que pueden ser revocables libremente. Este comité ejecutivo, fíjense que debe estar previsto en el estatuto, o sea que si el estatuto no prevé la posibilidad de que se puedan hacer un comité ejecutivo, o se puede elegir un comité ejecutivo, no lo podemos hacer. Va a estar solamente integrados por directores, es decir, que son un conjunto de directores que se le dice a ustedes van a trabajar más, van a cumplir mayor funciones, van a tener las funciones que específicamente de administración les delega el estatuto y que los directores dicen que delegan estos. Es de carácter facultativo porque puede estar o no estar, es permanente porque una vez que lo cumplo es como el órgano de directorio que es permanente, que siempre está en sus funciones. Va a tener una autonomía relativa, ¿por qué? Porque va a depender de lo que el directorio le diga y también va a vincularse y va a desarrollar todo lo que sean negocios ordinarios de la sociedad. La va a estar designando la asamblea o el directorio. Si no dice nada el estatuto, va a ser la asamblea. Y si el estatuto dice que dentro de los directores se puede elegir un comité ejecutivo, va a ser el directorio el que va a elegir al comité ejecutivo. Va a establecer un procedimiento de remoción y ese comité ejecutivo tiene que inscribirse y publicarse en la inscripción en los organismos de control. Es un órgano colegiado, entonces en el estatuto va a tener el quórum, las mayorías, cómo se reúnen, cómo se convoca, todo tiene que estar reglamentado en el estatuto.
Y la responsabilidad, como estos miembros del comité ejecutivo son administradores, van a tener la misma responsabilidad del 274, del 59 de nuestra ley de sociedades. Y los gerentes es un órgano de la empresa, no de la sociedad, es decir, que ya no tienen un vínculo de órgano societario, no tienen un vínculo que cuando actúan es la propia sociedad, sino que van a tener una relación de mandato, van a actuar como apoderados, van a tener una vinculación contractual y van a durar todo el tiempo que quieran, porque no tienen un plazo de duración estos gerentes, y tienen previsiones que son para representar a los accionistas en las asambleas, votar sobre aprobación de estados contables y previsión de incompatibilidades para ser gerente conforme el 264 y incompatibilidades para que el síndico sea gerente también. En las sociedades grandes es bastante común que además del órgano de directorio existan gerentes. Y también que elijan un comité ejecutivo para integrarlo con aquellos miembros del directorio que en realidad trabajan más, que cumplen mayor funciones permanentes. Tenemos lo que se dice los directores de asiento, que van y toman decisiones, y aquellos que están constantemente trabajando. Bueno, esos que están constantemente trabajando podrían estar integrando este comité ejecutivo. ¿Qué actos puede realizar el director con la sociedad? El director por la sociedad puede celebrar todos los contratos que sean de actividad que éste opere y en las condiciones que ella opere. Y si no reúnen los requisitos del párrafo anterior, lo pueden hacer si tienen la conformidad del directorio y si no de la sindicatura. También el 272 dice que el director que tuviera interés contrario debe abstenerse de intervenir, y el 273 que el director no puede participar por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea. Bien, ¿qué actos puede realizar? 271. Vamos a ver qué actos puede llegar a realizar el director. El director puede realizar con la sociedad, puede celebrar los contratos que sean de la actividad que la sociedad opere y en las condiciones del mercado. Es decir, que puede celebrar los contratos que la sociedad haga, no que puede celebrar los contratos propios del objeto social. Yo tengo una sociedad que tiene actividades de pesca, agropecuarias y explotación de un restaurante, y se dedica nada más que a un restaurante. Bueno, lo que puede hacer el director con la sociedad es desarrollar actividades de las que siempre desarrolla la sociedad. Es decir, que si solamente explota el restaurante, lo que va a poder hacer es actividades o contratos de la actividad que efectivamente desarrolla, no de todas del objeto, la que efectivamente desarrolla y en las condiciones del mercado. ¿Qué sería? Si para el restaurante compran vino y el director tiene una bodega, puede vender el vino en las condiciones del mercado. ¿Está? ¿Por qué? Porque en realidad él estaría cumpliendo y estaría actuando como si fuese cualquier otro tercero. Si quiere realizar algún contrato que no reúna esas condiciones, lo puede hacer, pero necesita el consentimiento del directorio o de la sindicatura si no existe quórum en el directorio. Y si no se adecúan a los requisitos anteriores y no son ratificados por la asamblea, van a ser nulos sin perjuicio de la responsabilidad que va a tener el director. Entonces, que nos quede claro que el director puede contratar en las condiciones del mercado y con la actividad que desarrolla, es decir, dentro del objeto social, la actividad que específicamente desarrolla la sociedad. También el director, cuando tuviese un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber el directorio de los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación. ¿Por qué? Pues si tiene un interés contrario no podría votar. Si vota teniendo un interés contrario, es nulo el voto del director. Y lo que se plantea, ¿también es nula la decisión donde votó el director? Bueno, a ver, si con el voto del director, ese que tendría que haberse abstenido, se logró una decisión, en realidad se plantea que podríamos estar ante una decisión nula. Ahora, si el voto del director sumó, pero no era determinante, ya la situación es diferente. Siempre va a haber una responsabilidad para el director que votó y no se abstuvo teniendo un interés contrario. Lo que también la doctrina cuestiona es si es necesario que haya un perjuicio o basta que tenga un interés contrario. Yo tengo un interés contrario como director y no me abstengo de votar, pero no hay un perjuicio para la sociedad.
¿Es suficiente o tiene que haber un perjuicio para la sociedad para que efectivamente digamos que el voto del director sea nulo? Y conforme el 273, el director no puede participar por cuenta propia de tercero en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de asamblea, y esto es importante cuando es una persona, es director de varias empresas o varias sociedades que están vinculadas entre sí, porque si entre ellos tienen actividades en competencia, ahí serían pasibles de incurrir en la responsabilidad del artículo 59 de nuestra ley de sociedades, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos grupos societarios que dijimos que entre los elementos que teníamos era que una misma persona no podría ser director de dos sociedades del grupo porque podría llegar a tener que hacer actividades en competencia perjudicando a una sociedad en beneficio de la otra y sería pasible de una responsabilidad en los términos del artículo 59 de nuestra ley de sociedades. ¿Mm? Bien. Capacidad, bueno, acá dice que no pueden ser directores y gerentes, es muy sencillo, quienes no pueden ejercer el comercio, los fallidos por quiebra fraudulenta, los condenados a accesorio de una invitación para ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, etcétera, y los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años del cese de sus funciones. Y nos vamos a encontrar con algunos que dicen a ver si pueden ser gerentes o directores. Los que no pueden ejercer el comercio no pueden ser directores o gerentes. Las cooperadoras eclesiásticas no podrían ser. Los magistrados y jueces no pueden ser directores. Los eclesiásticos tampoco. Los martilleros no podrían ser directores para hechos de su función de martillero. Con respecto a las personas jurídicas se encuentra controvertido si efectivamente la persona jurídica podría o no ser director. ¿Por qué? Porque en realidad podríamos elegir una persona jurídica y el representante de esa persona jurídica sería el que es director, pero los organismos de control no lo admiten. ¿Por qué? Porque el cargo de director es personal e indelegable, y entonces si el cargo de director es personal e indelegable y yo tengo una persona jurídica que sería director, esa función de personal e indelegable no la estaría cumpliendo. Los quebrados no pueden ser directores y los concursados para Nicensi y para Martorell no podrían ser directores. En la práctica nos encontramos que si alguien se concursa y es director, en la práctica sigue siendo director. De hecho, yo tuve un cliente mío que le decretaron la quiebra y siguió siendo director hasta que pudimos levantar la quiebra durante bastante tiempo de otra sociedad que era de la familia y nadie le dijo nada. Ni en el banco, ni en ningún lado. No podría, pero en la práctica siguió siendo. ¿Sí? Bien. ¿Quién representa a la sociedad? Esto es obvio, ya hablamos muchísimo, que es el presidente del directorio y que en realidad el estatuto puede autorizar a uno más directores para supuestos específicos que represente a la sociedad, y en caso de vacancia, impedimento o ausencia lo hace el vicepresidente, y se supone que se dieron los casos de vacancia, impedimento o ausencia cuando en realidad el vicepresidente del directorio es el que está firmando. Ustedes se acuerdan que dijimos que el cargo del director era personal indelegable, y nos vamos a encontrar algunas veces que los presidentes del directorio den poderes generales amplios para que representen o para que firmen determinados contratos, etc. Esos poderes amplios de administración y disposición que dan no son más que poderes, y en realidad podría llegarlos a dar y no desvirtúan que el cargo es personal e indelegable, porque si bien son poderes amplios, delimitan cada una de las cosas que podrían llegar a desarrollar. La representación entonces del presidente, vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia, el estatuto puede autorizar uno más directores, y el límite que tenemos es el objeto social. ¿Por qué se acuerdan todo esto? Ya lo vimos, las representaciones y limitaciones internas en base a protección de terceros, la doctrina de la apariencia de quién sería o no director, y la problemática de los administradores de hecho, que sería un supuesto de alguien que no cumple una función de director, pero que uno vaya y lo traten como director, lo lleven como director a todos lados, y hasta dónde responsabiliza o no a la sociedad.
el otorgamiento de poderes o mandatos generales, que ya hablamos recién, es decir, que eso estaría dado. Y con esto nosotros llegamos al tema de responsabilidad. El tema de responsabilidad es bastante extenso, entonces yo lo que le diría a ustedes es que hasta hoy doy hasta acá. La clase que viene vemos responsabilidad. No sé si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran preguntar hasta los temas que vimos hoy. Estuvo muy claro, profe. Está perfecto, por lo menos para mí. Bueno, entonces la clase que viene nosotros terminaríamos, que nos faltaría el tema de responsabilidad, y si tenemos un rato, me gustaría trabajar un poco con una asamblea o algo, que seguramente un rato como para hacer algo vamos a tener. Nos vemos entonces el martes que viene, chicos. No, profe, la última clase es el martes que viene, profe. Teóricamente, hoy es 23, la que viene es 30 y la otra semana ya sería el parcial. Por eso la próxima clase sería la última. Sería la última clase y bueno, por eso les digo que me gustaría trabajar con un simulacro de asamblea. En todo caso se los voy a subir al campus para que lo vayan mirando y ver si podemos tener un espacio como que vamos a tener como para trabajar un poco en grupos en eso. Es bueno el simulacro de asamblea porque en realidad les permite a ustedes ver cómo funciona una asamblea, cómo es una asamblea ordinaria, cómo se tratan los temas, cómo se votan, todo lo que venimos viendo, así como hicimos la famosa que habíamos convocado en cualquier lugar y que era un desastre. Bueno, acá no, acá es al revés. Es un simulacro, una asamblea verdadera donde cada uno tiene roles y sobre eso empezamos a trabajar. Así que yo se los voy a subir al campo como para que lo tengan y lo vayan viendo. Así que bueno, la clase que viene nos vemos el martes, chicos. Gracias, Bueno, profe. profe, que tenga buena semana. Profe, nos vemos. Adiós. Gracias, profe.